estamos de vuelta a 11:32 hablando de los sueños. A ver. Sin ir más lejos, Alejandra Valle tuvo relaciones sexuales con Enrique Iglesias. Julia Vial se comió a Bono de YouTube. Yo, Angelina Jolie, la tenía así, pero loca. Y también me comí a la Bretagua. ¿Qué significa eso cuando uno, digamos, con gente conocida, así como con astros? Así. La Bretagua. La Carola. La Carola no, pero si ella me lo decía, o sea, ella relajaba con el tema. Y fue un sueño nomás. Es solo un sueño. Sí, claro, por supuesto. Con la no hay infidelidad, no hay un desplazamiento inconsciente. No hay un desplazamiento inconsciente. Hay un desplazamiento inconsciente. Ojo con eso. Pero mira, cuando uno sueña, por ejemplo, con personas famosas, es porque ya están en tu vida. Por ejemplo, muchas personas quizás no los conocen a ustedes, pero son parte de su vida diaria. Entonces, ¿qué pasa? En su sueño también aparece. Hay complicidad. Y ella que soñó conmigo, que mandó, porque yo una vez hice una charla al Colegio de La Serena, y después en la noche soñó conmigo. Es que, por ejemplo, que él piensa que dentro del sueño... Lo que pasa es que también hay que... ¿Qué pasa ahí? Pero ojo. ¿Qué sucede con los sueños? Representa la sexualidad, pero también representa lo que para ella... No. El gato con bota. Representa lo que lo que tú significas para ella. Entonces ella ve sencillamente algunos elementos de ti y ella transforma una imagen. Entonces tal vez ella considera autoridad, seguridad, carisma. Pero se enamora de eso. Claro. Exacto. Pregunta para usted, Julio. Yo quiero terminar de hablar de Salfate porque ya está bueno. ¿Hasta cuándo? Desde las 10. Con Salfate. Y pasar a hay mucha gente que nos ha escrito y dice que sueña con arañas. Sí. Arañas, sí. Y no es una, son varias. Y ¿cómo te la voy a sacar? Hay que entender que hay miedos atávicos. Las arañas, las serpientes, los ratones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente nos hablan de nuestros estímulos más instintivos, de nuestra fuerza instintiva. ¿Qué es lo que molesta a la araña? Tú consigues que son las patas, que es rastrero, que es peligroso y pequeñito y no sabes si puede estar por ahí. En nuestro pasado, cuando nosotros estábamos arriba de los árboles, nuestros mayores peligros eran estos animales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una parte del cerebro que se llama la amígdala se activa cuando vemos cosas que rectas no se mueven de esta forma. Entonces, cuando son un peligro, que de hecho son un peligro real. Nos genera una sensación de miedo, de pánico, de huida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos una araña en el sueño, probablemente nos habla esto de impulso instintivo, básico, y nos habla de un peligro, generalmente. Generalmente, cuando es una araña más grande, es un peligro más grande, podríamos decir metafóricamente. Si la araña es gigante o si la araña te mata, te come, ¿es distinto a ver un insecto más chico, una araña más pequeña? Por supuesto, porque en tu subconsciente es mucho más grande el peligro. Ahora, generalmente, las arañas las asociamos ¿a qué? A la fuerza femenina. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa porque si te ponen en la red y te enrolla, exactamente, después te vacuna y te come? Entonces, la pregunta es, eventualmente podría existir algún tipo de metáfora respecto a alguna persona importante, femenina en la vida de la persona que está manejando la vida. Podría ser una madre, podría ser una compañera de trabajo, podría ser cosas así. Si no te generan miedo, ¿es lo mismo? No, si no te generan miedo, no, porque tú tienes tu significado personal. Puede que, por ejemplo, las arañas te acompañen, o como a muchas personas, o los perros los acompañan y eso les da seguridad frente a un peligro, a un problema a enfrentar. Pero puede pasar que alguien no le tenga miedo a la araña. Claro, porque hay mucha gente que sí lo tiene. Por ejemplo, un entomólogo, un bichólogo. Y lo ves en el sueño y sí, efectivamente te genera pánico. Mira, por ejemplo, los encantadores de serpientes tienen terror a las serpientes, pero aprenden a lidiar con ellas, por supuesto. A propósito de eso, como dice instintivamente sí, pero son capaces de entrenarse. O los bomberos le tienen miedo al fuego, pero son capaces de entrenarse a no tenerle miedo. Entonces, perfectamente un bombero, por ejemplo, podría tenerle miedo a las llamas. Porque instintivamente es una señal de peligro, de donde es huir. Por ejemplo, a Salfate le da miedo hablar, pero habla. Porque igual ha ido trabajando. Claro, es tímido. Yo era muy tímido. Sí, ¿verdad? Sí, muy calladito. Muy calladito. Ojo, personas, por ejemplo, con ansiedad social o fobia social probablemente tendrían más de este tipo de sueños, de sentirse en situaciones embarazosas frente a público. De disertación. A ver, Julita. Si sueño, pero los veo. O sea, los veo porque están en mi casa, pero además sueño con ellos con los ratones. ¿Qué significan? Los ratones, mira, generalmente nos hablan... Sí. Tito. Mira, generalmente, ¿y tú te gusta o no te desagradan los ratones? Esa es una pregunta esencial. Mira, puede significar de que hay parte de ti misma que todavía no estás integrando, que se asocia muchas veces también al tema de las cucarachas, por ejemplo, ¿entiendes? De los bichos. ¿Qué representa un ratón en el estricto rigor? Un ratón puede significar en algunas culturas sabiduría, pero generalmente aquí lo asociamos a cosas que están dentro de nosotros mismos que no estamos integrando bien. Imagínate que el ratoncito, como en la que vimos en Nueva York, que está dando vuelta en el metro y todos están arrancando de él, ¿me entiendes? Sí. Obviamente también está dentro de nuestros terrores atávicos. Y también, perdone Sergio que te interrumpa, ¿no? Pero también es lo mismo imaginar o ver
en realidad un ratón una lauchita, que soñar, una plaga. como estamos viendo esa imagen, una plaga. cientos de miles, una plaga de ratones. Tiene también, más allá del impacto que uno puede tener, tiene un significado distinto. Instintivamente, ¿qué emoción te genera cuando tuviste todos esos ratones dando vueltas? Que ganan. Me da asco, a mí me da asco. Te sientes sobrecogido, te duele el estómago, sientes que algo con lo que no puedes enfrentar. Sí, un rechazo. Prefiero no mirarlo. Exactamente. Entonces, esta es la misma sensación. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta persona está llena de deuda? Por ejemplo, podría soñar de que está lleno de ratones y que se lo están comiendo. Porque su significado personal asocia algo que vio o que se emociona y lo considera con respecto a sus problemas reales. ¿Se contestó la pregunta? Ahí está. Porque considera de que nuestro inconsciente tiene claves más básicas respecto a cómo afrontar los problemas. Para nuestro inconsciente es igual de complicado enfrentarse a un jefe que un león. Perfecto. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna forma es capaz de generar estos desplazamientos. Tenemos consultas de la gente, Salfa. Exactamente, que tiene que ver, como dice Silvio Rodríguez, sueño con serpiente. No, No digas serpiente, no estamos en estudio de televisión. Fuego, Ay, pero, ya, pues, pero eso son Como dice así Ricky Martin, fuego contra fuego. Claro, yo tratando de ir en el orden. No, por supuesto. Así como me dice, Claro, no, pero para otro día. El fuego tiene algún significado especial, las llamas, el calor. El fuego significa, mira, en términos arquetípicos, con la limpieza en general, la purificación. Ahora, en términos generales, podemos soñar con fuego en un sentido positivo, como estamos frente a una fogata, que es muy distinto a estar en un incendio en tu casa, que podría significar que parte de ti mismo están teniendo graves problemas, o por ejemplo, tú estás siendo deshonesto en algo. O sea, depende un poco también de qué sensación te está generando ese fuego. Como tú dices, si yo estoy delante de una fogata y esa fogata me da calor y me reconforta. Purificación, energía. En cambio, si tú sentías que se está quemando tu casa, puede significar, por ejemplo, un tema, un trauma, ¿me entiendes? Porque el fuego también puede significar cosas complicadas. Y si sueño que me quemo yo. Podría significar de que te estás transformando a ti misma. Es una quemadura dolorosa, es una herida dolorosa o no. Ahora, el tema de la serpiente es distinto. Freud consideró que era un signo fálico. Todos los signos fálicos son las cosas grandes, como los edificios largos. Un signo fálico significa asociado al pene, ¿me entiendes? A los genitales. Entonces, básicamente, muchas veces las serpientes hablan, por ejemplo, con deseos sexuales, se habla usualmente. Se habla que es una metáfora de deseo sexual. Cuando la mujer sueña eso. Hombre o mujeres. Ah, ya. Ahora también se ha soñado, por ejemplo, que si tú sientes que ve una serpiente que está cambiando de piel, puede significar transformación también. Pero usualmente habla de deseos instintivos reprimidos, ¿me entiendes? Entonces podrías considerar, por ejemplo, un sueño de una serpiente que te está hablando respecto a cómo estás manejando tu sexualidad. Por ejemplo, hace poco tuve una persona que me dijo que veía una serpiente y la mordía a la serpiente. Ya. Por ejemplo, puede ser de que no está interpretando bien ciertos deseos o necesidades sexuales. Quizás la está reprimiendo. O quizás hay una fobia fálica, un miedo fálico ahí. O de entregarte al mismísimo. Claro. Obviamente, digo, es muy interpretativo, es medio capcioso hasta cierto punto. Por eso tienes que indagar más respecto a qué es lo que significa en la persona. ¿Viste que A mí me da los mucha sueños revelación. genéricos no sirven? No sirve. Esto es específico. Ahora estoy soñando que van a decir a qué hago. Porque ya terminamos con la serpiente. ¿Viste que no vas a ¿Cuál ¿Viste que no sé seguimos? con lo ¿Cuál que quieres seguir? siempre? Por ejemplo, ya, pero tus sueños más recurrentes, Felipe. Dale, Valle, no, mentira. Ya, No, ¿te los gusta sueños la más Valle? recurrentes. ¿Viste que te No, gusta la los Valle? sueños más recurrentes son como arrancando, como decía Sergio, salto A mí y, también. y tener conversaciones con mi papá, que murió hace, va a cumplir 12 años, ¿Ya? pero muy recurrente, y de cosas muy reales. No, Felipe, ¿y tal siempre- cual como cuando murió. Pero ¿Siempre la misma contingencia. conversación o la conversación varía de acuerdo a lo que te va aconteciendo en la vida? Muy actual. Muy actual. O sea, no tiene que ver con que el colegio, no, tiene que ver con tu vida Pero él te normal, contesta digamos. cosas como Perfecto. en esta conversación. Ahora, la pregunta es eso, ¿desde que murió tu papá fue de inmediato? ¿Siempre ha sido? ¿O Desde 2 días después. en serio? Sí. O sea, una comunicación y eso, fluida, qué y eso buena. también al principio me genera mucha angustia, obvio. Claro, porque ahora también pena, pero también me genera tranquilidad porque siento que en el fondo esa persona todavía está. Más allá que yo Sí, soy sí, una sí. persona de fe y converso con él no tenía ni una fe, pero yo sí, y converso con él y todo, pero en estos sueños como que siento un Tranquilidad. desahogo Un importante. desahogo. Perfecto. ¿Tú los buscas? Pero siempre, ¿ah? ¿Tú los buscas esos sueños? No, Así no. como que, Es que no los podéis buscar. que gana, hecho menos, tener un problema en la casa. Es decir, Mira, ojalá oye, si mi viejo Sergio venga. acaba de ser Capaz, interesante. capaz que inconscientemente Uno lo puede haga. buscar sueños. Sí, ¿sabes Algunas qué? cosas, Hoy día quiero soñar con mi papá que murió. Eso se De llama hecho, hay- incubar un sueño. hay una Eso persona los acá que egipcios no- lo que no- hacían y desde el año 70 Stephen LaBerge empezó a investigar los sueños lúcidos. Mira, el hecho de que tú, por ejemplo, si tú quieres soñar con alguien, ten fotos de esa persona, ten música y todos los elementos que puedas asociar a ese estímulo. Entonces, cuando llegas a dormir,
tu inconsciente lo último que absorbió es eso. Es como cuando viste una mala película y sueñas con ella. Entonces en esta idea tú tienes el contenido que quieres procesar y ese lo va a procesar inconscientemente. Claro. Probablemente, ¿sí? Pero yo te lo conté, porque por ejemplo, yo cuando te digo que suerte, Felipe, pues yo no encuentro una suerte, porque cuando murió mi papá yo nunca más soñé con él. Yo lo único, ¿te acordás que lo conversamos? Lo único que quería era poder soñar con él y saber que estaba bien y todo. ¿Ejercicio? Pero nunca. Nunca. Lo que pasa es que, mira, muchas veces las personas todavía no sueñan con sus fallecidos porque hay un mecanismo que evita tener el dolor de enfrentarse a ellos en cualquier situación. Quizá en el momento que tú ya lo hayas elaborado más, te encuentres con él. Puede ser. Mira, probablemente... A mí me pasó con un compañero de colegio que se murió y que como 2 años después, él se me aparecía en el sueño y me decía, no, si yo estaba vivo. Y yo lo decía, pero ¿cómo no haces esto? Lo hemos pasado tan mal. Y como que ahí, por primera vez, sentí que pude soltar de verdad la pena que tenía. Exacto. Oye, ahora es distinto que soñar, por ejemplo, que alguien te llama por teléfono y está muerto. Muchas veces tú puedes soñar con personas distantes que te llaman por teléfono y eso se asocia a necesidades más personales de conocer respecto al más allá. Bueno, entonces es muy común eso. No bien partimos con este tema, muchas personas comenzaron a tuitearnos sueños de características místicas muy enarboladas, así como compuestas en escena. Y algunas de ellas mencionaban alcohol y flecha, al diablo. ¿Qué significa soñar con el diablo? Que supongo que lo ven como las pinturas lo han representado, un tipo color rojo, con flecha, con cacho, tridente. ¿Qué significa eso? Es con el diablo, así que ya es la máxima figura del mal. Mira, usualmente hablamos, ¿te acuerdas que todo lo que está en los sueños es nosotros mismos, cierto? Sí. Se asocia generalmente el diablo con el arquetipo de la sombra. Que el arquetipo de la sombra es lo que nosotros mismos no queremos ver de nosotros mismos. ¿Nuestro lado oscuro? Nuestro lado oscuro. Entonces, ¿qué es lo que tú estás empoderando a ese diablo? ¿Y qué no estás siendo capaz de integrar contigo mismo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese diablo puede significar cosas de ti mismo que tú estás ocultando. Te estás ocultándote a ti mismo incluso a veces, inclusive, ¿no? exactamente. Y eso es lo peor, pues engañarse a uno mismo es lo peor. Ahora, muchas veces se asocia, por ejemplo, el sueño con otro, que tiene que ver con el matrimonio. Que no siempre significa lo que voy a decir, pero usualmente también a nivel arquetípico significa poder tomar o unir partes de ti mismo que están seccionadas. Entonces, por ejemplo, si sueñas con el diablo, probablemente hay una parte de ti que está negada, que es negativa. Perdón, para seguir entendiendo, porque el novio y la novia eres tú. Claro, todo eres tú dentro del sueño. O sea, tú estás partido, digamos, te convertiste en 2 medias naranjas. Exactamente. Y tu inconsciente te pide, por favor, vuelve a hacer una naranja de nuevo, ya. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hablamos un tiempo, hace minutos atrás, con una persona que hablaba respecto a salir del closet, a poder representar mejor su homosexualidad? Sí. Cuando es capaz de integrar esto, quizás podría soñar metafóricamente con un sueño de un matrimonio. Claro. Porque es capaz de interpretar ambas partes de sí mismo. Correcto. Excelente. Entonces hay que entender que tiene un significado ligeramente desplazado, pero que no es tan distinto generalmente a lo que realmente podríamos conocer. Ahora, Sergio, siempre, inevitablemente, perdón, Eduardo, siempre, inevitablemente, el sueño tiene, porque del resumen de lo que hemos hablado ahora, tiene que ver con algo que efectivamente te va a pasar o te está pasando. Usualmente, necesariamente. aunque no siempre, por ejemplo, hay muchas pesadillas que se asocian a terrores nocturnos y esas sencillamente son alteraciones en la fisiología del sueño. Oye, Y que si tú cambias la ubicación, por ejemplo, o la cama, la pieza, no tengo idea, la cortina, eso se te va a Exactamente, quitar. entonces estás teniendo una pesadilla porque sencillamente tu cuerpo está teniendo una mala calidad de dormir. claro, y el sueño, cuando es el mismo sueño, pero en distintas etapas de la vida, es decir, si un niño sueña con el diablo y le dice a la mamá, me maté de susto, soñé con el diablo, ¿es lo mismo, representa lo mismo que si un adulto sueña con el diablo? Son imágenes arquetípicas, significan lo mismo en distintas etapas de la vida. Oye. Van a representar quizás más complejidades en una que en otra. Claro. Oye, o sea, seguramente Sergio, el niño está, no sé, pues, está viendo una parte Va a ser de un él que es diablo algo mucho más 1.0. simple, Exacto. no sé. Sé que te quería hacer una pregunta. Mintió, que, no sé, cosas de ese estilo, ¿no? Me imagino Mira, yo. mucha gente me hace una pregunta que es bastante interesante y en cierta etapa de mi vida me ha ocurrido. Y que es lo siguiente: cuando uno está muy permeable y sueña con inmediatamente lo último que vio. Por ejemplo, estás viendo una película así como de Matrix. Ya, y soñás así que peleás y todo. Después el otro día te vas a acostar y soñás en película de Superman, hay un superhéroe. Soñás con lo último que ves y que claramente está relacionado por los estímulos que hiciste. Quiere decir que estás postergando problemas personales y simplemente soñaste con la última idea que te quedaste en la cabeza nomás, y es porque no tienes mucho trabajo pendiente. Usualmente sueñas con lo que tienes en la cabeza, que es la forma que hablamos para incubar sueños. Aunque, ojo, inevitablemente de una u otra manera el contenido emocional, la sensación emocional, el tono de los sueños va a estar relacionado con lo que tú tienes pendiente, o con cosas que tienes que mejorar en la vida, porque piensa que este es como un ensayo de lo que vas a hacer en el día siguiente.
Ahora, cuando son sueños muy fuertes, tiene este tema de los sueños recurrentes que están asociados a trauma, cosas que realmente no puedes elaborar en el día a día. Entonces, por eso están repitiendo de manera permanente. En algún momento podemos tratar de rescatar algo positivo de soñar con el diablo, que la gente nos ha ido preguntando, nos está llamando por teléfono, nos está llamando, nos está mandando mensajes a través de Twitter. Pregunta, ¿qué significa en el tarot, que trabaja sobre todo con el inconsciente y que yo sé que es un oráculo y tú te manejas en muchos temas? ¿Tú sabes qué significa el diablo? El diablo generalmente resistirá tentaciones, porque el diablo habla de las pasiones que atan a los seres humanos. Entonces, generalmente ese arquetipo dentro del tarot se habla del tema de que tú estás, por ejemplo, atado a tus temas sexuales, por ejemplo. En muchas ilustraciones del tarot se habla de eso. Entonces, generalmente el diablo habla más con nuestros deseos y pasiones y cómo las estamos enfocando, nuestras ambiciones. Oye, y retomando, ¿hay algo bueno